Como vimos en el vídeo de los minoicos, esta civilización había sucumbido debido a la explosión volcánica de la isla de Thera. Y para rematar, un pueblo indoeuropeo procedente de la Grecia continental terminó definitivamente con su autonomía. Antes que Evan siquiera pensase en viajar a Creta, en Alemania, un niño llamado Heinrich, a quien su padre había regalado un libro llamado Historia Universal para Niños, quedó tan impresionado con la historia y particularmente con esta imagen. En el cuadro aparece Eneas llevando sobre la chepa a su padre Anquises durante la destrucción de Troya. La Ilíada nos habla sobre el origen de esta guerra y el papel que jugaron los aqueos, que es lo mismo que decir micénicos en contra de la ciudad, que se situaba en la costa de Asia Menor, también llamada Ileón, de ahí el nombre de Ilíada. Esta obra épica tan solo narra unos días del final de la contienda y es una parte del llamado ciclo troyano, que compila distintas obras como las Ciprias, la Etiópida o la Odisea, entre otras, que fueron escribiéndose y reuniendo distintos autores y de algunas solo quedan partes o fueron reescritas en época romana. La leyenda nos cuenta que todo este desaguisado comienza durante la boda de la ninfa Tetis con el rey Peleo, quienes eran los padres de Aquiles, quien aparecerá durante toda la obra. El caso es que la diosa de la discordia Eris no fue invitada, pero se presentó y lanzó una manzana dorada que llevaba inscrita la palabra Calisti, esto es, para la más hermosa. La manzana fue disputada por Hera, Atenea y Afrodita. Zeus le encargó a Paris arbitrar en la disputa, en la que finalmente triunfó Afrodita, que le prometió el amor de Helena de Esparta. En cierto momento, Paris visitó Esparta, al rey Menelao y a su esposa, Helena. El hechizo de Afrodita surtió el efecto deseado y Paris se fugó con Helena. Otros dicen que fue raptada, pero ahora Menelao buscó la ayuda de su hermano, el rey de Micenas, llamado Agamenón, quien comandaba la expedición micénica contra Troya. En las inmediaciones de la ciudad, Agamenón toma a Criseida, hija de Crises, un sacerdote que le implora que la deje marchar, pero es maltratado. Entonces el anciano le pide al dios Apolo que castigue a los griegos con una plaga. Aquiles intercede convenciendo a Agamenón de que devuelva a Criseida, pero el rey de Micenas le exige que le dé a su esclava Briseida, a cambio de liberar a Criseida. Profundamente ofendido, Aquiles acepta y acto seguido se retira con sus tropas. Agamenón le exhorta que vuelva, que le devolverá a su esclava, pero Aquiles, totalmente furioso, le llega a pedir a Zeus que le conceda el éxito a los troyanos en su lucha. Los micénicos son casi echados al mar, y en el momento en que Aquiles tiene noticia de que ha muerto Patroclo, su gran amigo, a manos de Héctor, comandante de la defensa troyana, se reconcilia con Agamenón. Su furia en ese momento era tan desbordante que se llegó a pelear con el dios de los ríos, Escamandro, que hubo de ser contenido por otros dioses. Ese redoblado ímpetu termina consiguiendo que se dé la vuelta a la situación y se produzca una desbandada troyana. Aquiles acabará con el hermano de Héctor, llamado Polidoro. Héctor quedará fuera de las murallas de la ciudad.
dará varias vueltas a las murallas perseguido por Aquiles. Finalmente la diosa Atenea se aparece con la forma de un príncipe troyano ante él y le incita a que plante cara al micénico. Héctor sucumbe a la herida en el cuello, única zona que estaba desprotegida de su cuerpo, por un golpe de lanza de Aquiles. Más adelante se les ocurrirá meter en la ciudad un enorme caballo de madera, que fue mandado construir por Odiseo a Épeo el Focidio. Ya que los troyanos eran grandes creyentes, lo metieron para ofrendarlo a los dioses con la inscripción: con la agradecida esperanza de un retorno seguro a sus casas, después de una ausencia de 9 años, los griegos dedican esta ofrenda a Atenea. Los troyanos, que ya festejaban su éxito, se vieron desbordados cuando de las entrañas del caballo salieron unas tropas de élite que abrieron las puertas de la ciudad, y el resto de la historia ya es conocido. ¿Qué obcecado ser podría, sobre las bases de una leyenda, un relato a todas luces ficticio, dedicar su vida y fortuna a buscar hoy día el reino de Lancelot, basado en el ciclo artúrico, o la tumba de Robin Hood? Pues alguien como Schliemann, que hizo 3/4 partes de lo mismo con la mítica Troya. Parido en la vieja Prusia en 1822, desde joven mostró innata aptitud para los negocios. Primero en una tienda de ultramarinos. Más tarde se mudaría a Holanda para trabajar como contable en una empresa donde empezaría a ganar dinero, del cual la mitad de su estipendio colocaba en pagar clases de idiomas, lo que le permitió hablar con fluidez unos 9 idiomas. A los 22 años se fue a Rusia a trabajar en una compañía de añil. Allí se casó. Poco duraría, ya que no tardó en probar suerte como banquero en los pujantes Estados Unidos. Cuando se acercaba a los 40 años, sus innumerables negocios le permitieron dejar de trabajar y concentrarse en su verdadero sueño, la búsqueda de Troya. En 1871, junto a su nueva esposa griega, Sofía, se trasladó a la península de Anatolia, a la sazón el Imperio Otomano. Tanto el relato como la ubicación de la ciudad, dada por Homero en Asia Menor, eran vistos por la mayoría, también por estudiosos, como simple fantasía mezclada con algún detalle realista, para suministrar algo de verosimilitud al mito. Se dirige pues al estrecho de los Dardanelos. Se decía que la ciudad estaba muy cercana al mar, situada en una colina, rodeada de varios riachuelos. Con esta información, el alemán se inclinó por iniciar sus excavaciones en una colina llamada Isarlik, asimismo próxima al mar. Valiéndose de su propia fortuna y sin depender de nadie, contrató a 150 obreros locales, construyendo una vasta red de vagonetas para ayudar en el retiro de enormes montañas de tierra. Resultado: el hallazgo de 10 estratos arqueológicos, siendo
el más antiguo, de en torno al año 3000 a.C., hasta el más reciente, de época bizantina, en torno al siglo XIII de nuestra época. Y aquí os preguntaréis, ¿cuál de estas capas fue la de la guerra con Micenas, la guerra de Troya? Se sospecha que fue la llamada Troya 6 o posiblemente, con más acierto, Troya 7A, donde existe un estrato de cenizas y restos carbonizados, como argumenta el académico Carl Blegen, en el que se encontraron también indicios como esqueletos, depósitos de armas o de guijarros, que podían haber sido utilizados como municiones. El otro gran hallazgo en Troya fue el tesoro de Príamo, con incontables objetos de fulgurante belleza que recientemente se ha datado entre los años 2670 y 2570, mediante el uso de radiocarbono, es decir, casi 1000 años antes que la Troya homérica. Los otomanos, que habían aprendido del saqueo arqueológico en Egipto, pactaron con Schliemann que el Estado se quedaría el 50% de lo encontrado. Pese a esto, Schliemann, hombre de emprendimiento y jeta a partes iguales, huyó con el botín a Grecia, donde de hecho un juez de ese país dio la razón a los turcos. Sin embargo, terminaría vendiéndola al Museo de Etnología de Berlín. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda arrasada y el tesoro se da por perdido. Debido a los bombardeos y al fuego de artillería, la Unión Soviética negó que se hubiese quedado con nada y que desconocía su existencia, hasta que en el año de 1993, una sorprendente entrevista con Irina Antonova, directora del Museo Pushkin, reconoció que los soldados del Ejército Rojo se agenciaron el preciado botín y que el tesoro llevaba desde casi 5 décadas atrás en la capital de Rusia, para asombro del mundo. Amén de esto, los hallazgos de Schliemann se dirigieron a la Grecia continental en busca de Micenas, pero eso es otro capítulo. Ok, un saludo, pasadlo bien, suscribiros si os ha gustado, compartid con vuestros amigos y nos vemos en el próximo episodio.